Hola, bendiciones. Gracias por estar acá en la clase número 12 de la materia de educación cristiana. Vamos a ver la quinta ley de la enseñanza, que es la ley del proceso de la enseñanza. Y el enunciado de esta ley dice estimular y dirigir las actividades del discípulo. Y como regla general, no se le diga nada que pueda aprender por sí mismo. Creo que esta ley nos ayuda muchísimo a entender que cuando nosotros queremos enseñar a alguien, hay cosas que se pueden aprender por sí mismo. Es decir, nada más necesitamos justo lo que dice aquí, que nos estimulen, que nos dirijan para que nosotros podamos hacerlo. Y de eso se trata. Nosotros debemos de hacer ver en las personas que podamos estar a cargo, de las cuales nosotros podamos estar dirigiendo, ayudarles, ¿verdad? Ayudarles a través de estimularlos, ¿verdad? Motivarlos y dirigirlos también, ¿verdad? Porque se trata de que puedan aprender de la palabra de Dios. Dice acá, nuestro estudio del arte de la enseñanza nos ha llevado a considerar cuatro cosas: al maestro, el discípulo, el idioma y la lección. Ahora hemos de estudiar estas cuatro cosas en acción, observando la manera en que debe conducirse el maestro y el discípulo. Los temas anteriores nos han hecho considerar en parte estas cosas, pero cada una de ellas tiene su propia ley. Se hace necesario considerarlas más cuidadosamente por separado y de manera que podamos completarnos, ¿verdad?, hasta el hecho de hoy en esta ley. En las leyes del maestro y el discípulo vimos reflejadas necesariamente las acciones de ambos, de forma individual, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? ¿Qué es lo que tiene que hacer el discípulo? Luego dice, la ley del maestro es esencialmente una ley de calificación de cualidades. La ley de la enseñanza es una ley de función, es decir, algo que debe de tener acción, ¿verdad? Y es muy importante que veamos cómo la comunicación del conocimiento, vea que nosotros vamos y hemos dado, o la experiencia, es muy importante en la enseñanza, ¿verdad? Yo considero siempre he considerado que hablar acerca de mi experiencia puede ser enriquecedor para otras personas, e incluso las otras personas probablemente hayan pasado algún proceso igual o similar al que yo pueda tener como un ejemplo para poder enseñarles. La obra actual del maestro consiste en despertar y poner en acción la mente del discípulo, en excitar sus propias actividades, es decir, motivarlo, ¿verdad? Pueden hacerlo y sé que pueden hacerlo, ¿verdad? No solamente decirles puedes hacerlo, sino que nosotros saber y confiar en la otra persona que pueda hacer las cosas, porque yo creo que eso es importante al momento de que nosotros podamos enseñar. La gente que está al frente tiene que saber que nosotros creemos en ellos. Y si creemos en ellos, las personas van a tratar de hacer todo lo que está a su alcance para poder recibir la enseñanza que nosotros podamos estarles dando. Dice, esta ley pudiera presentarse en la siguiente forma. Hágase que el discípulo sea un descubridor de la verdad y hágasele encontrar la verdad por sí mismo, o sea, las dos cosas. Yo creo que cuando nosotros hemos reflexionado en la palabra de Dios, a veces descubrimos cosas muy bonitas que probablemente ya habíamos leído antes una cita bíblica o un pasaje de la Biblia, pero que ahora trae nuevas cosas para nosotros. Cuando nosotros estimulamos a otra persona que pueda hacerlo, a que pueda deleitarse, ¿verdad?, leyendo la palabra, esa persona lo va a hacer porque yo se lo digo, pero también en el proceso, ¿verdad?, del aprendizaje va a descubrir cosas que son para él, para su vida o para ella, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, les ayudemos a aprender. Luego dice por acá en su separata, la mayor parte de nuestros conocimientos los hemos adquirido por nosotros mismos y es generalmente admitido que el conocimiento así es mejor porque ese conocimiento se vuelve más permanente. Hay cosas
como por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la tecnología, no para todos ha sido fácil, y lo hablo también por mí, ¿verdad? Usar un teléfono de última generación, por ejemplo, ¿verdad? No ha sido fácil aprender eso. Y a veces nos ha tocado aprender a usar un teléfono nosotros solos, ¿verdad? Porque nos da pena preguntar, porque no queremos incomodar a alguien, o porque consideramos, y esto es lo más importante, que podemos aprender a hacerlo solos. Entonces, saber que podemos aprender nosotros solitos es sumamente importante porque significa que si yo lo puedo hacer, los demás a los cuales yo les estoy enseñando o a los que yo les puedo enseñar también son capaces de hacerlo. La escuela, dice acá, selecciona para su curso lo que considera más útil de las experiencias de la vida. Las organiza y las presenta a sus alumnos junto con las facilidades para aprenderlas. Eso es en lo secular, la escuela, ¿verdad? La verdadera enseñanza, pues, no es la que da conocimientos, sino la que estimula a los alumnos a adquirirla. Miren, es que eso es tan importante, desear aprender, desear conocer, y de verdad que yo felicito a todos los que están acá en el Colegio de Teología, porque esa decisión la tomaron ustedes, ¿verdad? Y decidieron hacerlo, decidieron tomarse el tiempo de poder aprender, de poder leer y de poder comprender, ¿verdad? Más acerca de la palabra de Dios. Por eso dice acá que la enseñanza más importante es la que nosotros solos vamos adquiriendo, pero tenemos que ser dirigidos por alguien más. Y nosotros somos las personas que podemos ayudar dirigiendo a otros para que puedan aprender. Dice, es un buen guía el maestro cuyo conocimiento de los asuntos que han de estudiarse lo habilita propiamente para dirigir los esfuerzos de sus discípulos, para ahorrarles el gasto de tiempo y energía y para librarlos de dificultades innecesarias. Créame que yo por experiencia puedo decirle que he tenido maestros de esa forma. Hay maestros que se complican muchísimo y que consideran y piensan y dicen, el alumno tiene que aprender y punto. O sea, yo solo le voy a decir lo que hay que hacer, nada más. Esa como que no es la forma correcta porque nosotros tenemos que ser como un guía para ellos. Aquí dice, es un buen guía. Y no solamente porque queremos que aprendan, sino que porque, como les mencionaba, es importante que puedan sentir esa necesidad de aprender. Y en nuestro caso, que nos dirigimos hacia personas que puedan estar interesadas en aprender de Dios, es mucho más fácil. Solamente nosotros tenemos que estar allí presentes. Los que le enseñamos tenemos que estar presentes en el proceso y hacerles las cosas más fáciles, no difíciles. Tuve un maestro que me decía que yo era muy capaz, aunque ustedes no lo crean, pues yo antes no hablaba mucho, en serio, de verdad. Quizás llegué a bachillerato y yo también siempre fui de unas personas que yo me dedicaba a aprender porque sí me encantaba estudiar y a tratar de sacar buenas notas lo mejor que podía, pero no fue hasta que vine a Dios completamente, digamos, sirviendo en la enseñanza de Dios, que yo me desarrollé muchísimo hablando, ¿verdad? Y yo creo que lo bueno de todo esto que tenemos que saber es que Dios es quien nos capacita a nosotros, es Dios quien nos ayuda, ¿verdad? A ser mejores para poder enseñar a otros. Definitivamente que eso es básico y esencial. El proceso que impulsa en la enseñanza es el que separa el aprendizaje con ligereza y de forma superficial del verdadero conocimiento. Nada más, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que motivar, no solamente decirle aprenda, 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 porque, y eso quizás podemos de alguna manera, ¿verdad? Los que tienen hijos, darse cuenta que no se trata de presionar para aprender, sino que ellos tengan los hijos tengan el deseo de hacerlo,
porque eso abre puertas, ¿verdad?, para el aprendizaje. Dice acá, los grandes propósitos de la educación son adquirir conocimientos e ideales y desarrollar las artes y profesiones. Nuestra ley del proceso de la enseñanza deriva su significación de esos dos propósitos. Adquirir conocimientos e ideales y desarrollar las artes y profesiones. O sea, son cosas sumamente importantes para poder nosotros decir que estamos en este proceso. Se peca contra esta ley de la enseñanza al asumir que el maestro puede hacer que el discípulo aprenda por medio de un lenguaje vigoroso o por causa de su llamada enseñanza, cuando la verdadera enseñanza solo se trata de llevar a la mente del alumno cierto estímulo, dice, o excitante natural, es decir, motivación, totalmente. O sea, mire, si nosotros nos pudiéramos dar cuenta de lo que podemos ser capaces de enseñar a otros, creo que lo haríamos más. Pero lo importante es que primero lo aprendamos nosotros, que primero lo desarrollemos nosotros para poder enseñarlo a otros. Luego acá hay un cuadrito, aquí en su separata, donde dice la diferencia que hay entre el discípulo que trabaja por sí y el que solo lo hace cuando se ve obligado a ello. Es demasiado obvia para necesitar explicación. Miren, quizás en la vida secular eso es un gran error, porque hay maestros que dicen, apréndase esto y ya, punto. O sea, no hay una explicación ni un por qué. O le puede decir la mamá a su hijo, aprendete las tablas de multiplicar. ¿Para qué? Porque yo digo, o sea, no es una motivación definitivamente para poder aprender. Tenemos que saber darles razones para poder aprender. Acá dice que un buen alumno es un agente, es decir, una persona libre. Un mal alumno es una máquina, es decir, hace las cosas porque, pues sí, ni modo, las tiene que hacer. El buen alumno se siente atraído por su trabajo o tarea e impulsado por su interés hasta que encuentra una dificultad invencible o llega al fin de su tarea. El mal alumno se mueve cuando se le obliga a hacer algo, ve cuando se le muestra algo, oye lo que se le dice, avanza cuando su maestro le guía, se detiene cuando su maestro se detiene. Y créanme que esto me impactó mucho, ¿verdad? Aunque ya lo he leído y volverlo a leer, saber de que alguien se va a mover solo porque yo le digo que lo haga. Y yo creo que lamentablemente en nuestro país, pues hay malos alumnos porque hay malos maestros. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros podemos ser los mejores enseñando y más enseñando acerca de la palabra de Dios. Dice que un buen alumno se mueve por sus propias actividades y un mal alumno se mueve por impulso extraño. Un buen alumno es un río en la montaña que se alimenta de manantiales. Buenísimo ejemplo, de verdad, para poder explicar a un buen alumno. Y el mal alumno dice que es como una zanja que se llena por medio de la bomba que hace funcionar una mano extraña. Y aquí creo que está la diferencia totalmente, ¿verdad?, en el aprendizaje y la enseñanza en nuestra sociedad, ¿verdad? Que exigimos, pero no motivamos a estudiar. El conocimiento es necesario al pensamiento. Dice, la acción de la mente se encuentra limitada prácticamente al campo de su conocimiento adquirido. El individuo que nada sabe, nada puede pensar, porque no tiene sobre qué pensar. Al comparar, imaginar, juzgar y razonar, y al aplicar el conocimiento a hacer el plan o criticar o ejecutar los propios pensamientos, la mente tiene necesariamente que trabajar con los materiales que ya posee. Vea que es sumamente importante nosotros, ¿verdad? Si nosotros queremos ayudar a otros a que aprendan, aprendamos primero nosotros, mantengamos nuestra mente abierta a aprender lo que Dios tiene para nosotros. Y créanme que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos encontrar, bueno, todas sus promesas, pero quizás a veces cuando leemos justamente un pasaje, que creo que pues a veces nos cuesta leer como un capítulo diario de la Biblia.
pero un versículo que pueda motivarnos a nosotros día con día. Estaremos viendo 366 en el caso de este año, porque es bisiesto, palabras de Dios para nuestra vida. Un versículo cada día, o sea, no pidamos más, o sea, no pidamos, mire, le hace 2 capítulos diarios, ¿verdad? Ore 2 horas y ayune, qué sé yo, 4 veces a la semana. O sea, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que podamos tener un encuentro con Dios a través del aprendizaje de la palabra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomémonos un versículo cada día. De verdad que hay buenos y buenísimas opciones, ¿verdad? De devocionales diarios. Tenemos en nuestra iglesia la reflexión diaria que manda nuestra pastora, ¿verdad? Los desayunos espirituales que manda el pastor. Y yo creo que si pudiéramos hacer al menos esas 2 cosas, y luego aparte, tal vez, ¿verdad? Buscar otro devocional, podemos hacerlo, pero lo principal que tiene que hacer es para nosotros, para que nosotros podamos enseñar a otros. Los 2 principales manantiales de interés de lo que pueden despertar la mente: el amor al conocimiento por lo que significa. Esto es por su valor natural y el deseo de adquirir conocimiento para usarlo como medio de resolver problemas o para obtener otros conocimientos. De eso es lo que les estoy hablando. Aprender no por mí o porque debo hacerlo, sino que porque quiero hacerlo y quiero ayudar a otros. Y aquí cuando nosotros hablamos de una mente activa, dice, de todo esto se sigue que solamente con los poderes mentales trabajan libremente, el resultado será seguro y permanente. Nadie puede saber exactamente lo que contiene una mente o cómo funciona. Yo creo que aquí vale mucho un dicho que hay, ¿verdad? Que cada cabeza es un mundo, y definitivamente que sí. Dice, nadie puede saber exactamente lo que contiene una mente o cómo funciona, a menos que la misma mente lo revele imperfectamente por medio de palabras y actos, o que la concibamos haciéndola reflejar sobre nuestra consciente experiencia. De la misma manera en que los órganos digestivos, dice, hacen su obra masticando, dirigiendo los alimentos que recibe, haciendo la selección, secreción, asimilación y fortaleciendo los huesos, los músculos, los nervios, los tejidos y órganos del cuerpo. Así también la mente debe desempeñar sus funciones sin ayuda externa, haciendo que se formen conceptos como fe, propósitos y todas las formas de la inteligencia del carácter. La mente en su propio lugar y en sí puede hacer del cielo un infierno o un infierno del cielo. Créame que el campo de batalla de Satanás es la mente. Y ahí es donde él viene e intenta poner pensamientos que no provienen de Dios. Y por eso tiene esta frase, ¿verdad? La mente en su propio lugar y en sí puede hacer del cielo un infierno o del infierno un cielo. Totalmente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es capaz de hacer esta diferencia. Así que la idea es que nosotros podamos apoyar a otros a ser mejores. ¿Cómo? Aquí hay algunas reglas, ¿verdad? Para los maestros sugieren esas reglas prácticas para la enseñanza en cuanto a esta ley. Y aquí hay más o menos 14, pero también tenemos violaciones y errores que se pueden cometer. Yo creo que nosotros tenemos que tener en mente que a los que les enseñamos tienen que convertirse en pensadores, en descubridores, para que obtengan grandes verdades que aplican a grandes cuestiones de la vida. Puede ser en la vida secular, puede ser en una vida espiritual. Dice que los buenos estudiantes también invaden nuevos campos del conocimiento. Entonces, el maestro solamente es una guía en la marcha. Entonces, el reconocimiento por parte del discípulo se convierte en conquista. La habilidad y el poder crecen con sus ejercicios. Por medio de este proceso, los alumnos encuentran lo que sus mentes buscan y se convierten en verdaderos estudiantes e incansables.
de verdad que esta ley en el proceso de la enseñanza es sumamente importante que podamos ponerla en práctica nosotros para luego poder enseñar a otros. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.